Muy bien, en el video de hoy vamos a tratar acerca de una temática muy interesante que tiene que ver con un modelo teórico propio de las psicoterapias cognitivo-conductuales, el cual fue desarrollado ya en la década de los 60 y los 70, en los cuales este modelo en general había alcanzado su auge. En cierto punto fue presentado originalmente en un simposio, es decir, en una conferencia en la cual se presentan temas específicos en relación a la psicología, que fue justamente desarrollado por la APA, en donde justamente se desarrollaron ciertas pautas que recién en 1982 darían justamente o se concebirían de forma pulida de mano de Arthur Nessou, quien desarrolla el modelo de solución de problemas. Aunque, para comenzar, primero debo presentarme, es que soy Tomás González, soy licenciado en Psicología y de alguna manera este modelo fue objeto de mi atención debido mayormente al hecho de que no ha sido dado en la facultad, pese a que tiene una aplicación sobre todo muy amplia en cuanto a rangos etarios y en cuanto a trastornos se refiere. Dicho esto, vamos a comenzar explicando, como ya mencioné con anterioridad, que de alguna manera concibe la base de un tratamiento tanto justamente aplicado no solamente para reducir sintomatología, sino también para mantener la sintomatología al ras a lo largo de un buen tiempo. Además de la prevención de distintos trastornos o de distintas sintomatologías en relación a trastornos específicos, además de algo que es muy interesante, que se puede aplicar justamente con personas que sean cuidadoras de personas que estén padeciendo trastornos del neurodesarrollo o padecimientos físicos, biológicos, como puede ser el cáncer también, lo cual le da un matiz muy interesante a esta temática. Dicho esto, en cierto punto fue aplicado, como ya mencioné, a una diversidad de trastornos, entre los que podemos destacar la ansiedad, la depresión, estrés crónico sostenido, insomnio, problemas de obesidad o problemas de mantenimiento de peso y también de consumo de sustancias. Además, los rangos etarios en los cuales se aplicó ha sido tanto desde niños como adolescentes, jóvenes adultos e incluso hasta ancianos. Por cierto, el público analizado mayormente tiene que ver con, sobre todo como ya mencioné con anterioridad, no solamente con personas que están afectadas por trastornos específicos, sino también por aquellas personas que cuidan a personas que tienen trastornos o que tienen alteraciones fisiológicas, además de psicoterapeutas, es decir, es un modelo que se suele aplicar también para pulir o para entrenar a los psicoterapeutas para que puedan abordar temáticas de forma más amplia. Dicho esto, ¿cómo podemos definir este proceso? Como ya mencioné, como un proceso metacognitivo, es decir, como algo que va más allá del simple análisis cognitivo que solía ejemplificarse o que solía darse sobre todo a partir de la base teórica de Aaron Beck o de Ellis. ¿Por qué se denomina de esta manera? Porque en cierto punto lo que hace es abstraer de la cognición, es decir, abstraerse uno de cierto punto de los prejuicios que uno tiene acerca de ciertas circunstancias, cuestionar la filosofía de vida en relación a ello y a partir de elaborar ciertas soluciones a problemas concretos. Ahora bien, para poder justamente explicar estos problemas hay que conceptualizar primero a qué nos referimos con problema dentro de este modelo teórico. Dicho esto, de alguna manera tenemos que entender que son situaciones en las cuales nos encontramos inmersos y para las cuales encontramos dificultades para adaptarnos a las circunstancias. Estas dificultades se marcan sobre todo por discrepancias. Estas discrepancias tienen que ver con aquello que la realidad me demanda y aquello, en contraposición, que yo estoy anhelando. Cuando ocurre esto, se nos presentan obstáculos concretos que concebirían o que constituirían, mejor dicho, el problema como tal al cual nosotros buscaríamos superar. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos típicos en los cuales de alguna manera se nos presentan? En primer lugar, sobre todo tenemos a la incertidumbre. Esta incertidumbre de alguna manera estaría dada sobre todo por presentarnos ante circunstancias nuevas, lo que nos lleva al segundo punto, la novedad, y sobre todo a la incapacidad de adaptarnos por cambios en las circunstancias de nuestra vida personal. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que hay preguntas concretas, preguntas específicas que de alguna manera nos darían lugar a poder de alguna manera definir este problema dentro de nuestros casos singulares, es decir, no de manera generalizada, sino abocarnos específicamente a qué es aquello que nos afecta en nuestra vida cotidiana. Es decir, quizás hay dos pacientes o dos personas que tienen un problema, por ejemplo, para comunicarse en público. Ahora bien, la definición específica no será la misma tanto en uno como en otro. ¿Por qué? Porque responderán a preguntas concretas de forma muy distinta. En primer lugar, responderán a un quién, es decir, ¿quién es el que está padeciendo esto? ¿Lo estoy padeciendo yo? Quizás es alguien que asiste a consulta, pero lo está padeciendo otra persona. O quizás de alguna manera se deriva del pensamiento
o de algo que se inculcó, una idea que se inculcó por parte de otra persona que le hizo que se produzca ese miedo. Es decir, responder a este quién no es tan sencillo como podría parecer en primera vista. En segundo lugar tenemos el cuándo, es decir, el cuándo surgió esto originalmente. ¿Por qué? ¿Qué fue aquello que desató que se produzca este síntoma? Y una vez que podamos dar respuesta a eso, finalmente daremos respuesta al cómo, es decir, cómo abordamos este problema y cómo buscamos superarlo. Luego tenemos que tener en cuenta una diferenciación clave que hay que tener en cuenta para desarrollar el análisis del problema. Y esta diferenciación clave se da tanto en la fórmula como en las metas. Cuando hablamos de la fórmula es porque al fin y al cabo tenemos que separar lo que sería el problema, la situación problemática, de las consecuencias que nos acarrea o que nos produce a nosotros a nivel de la subjetividad. Es decir, el problema entonces podría ser por un lado, por ejemplo, aquellos síntomas que manifiesta una persona depresiva, como puede ser esta tristeza que le impide salir adelante en la vida, le impide levantarse a la mañana. Pero si nos vamos al apartado puramente conductual, que es donde brilla este modelo teórico, pensaríamos que los problemas específicos son, por ejemplo, una poca o nula exposición al sol, podría ser quizás una mala ingesta de alimentos, un pobre descanso, entre otros factores que inducirían o podrían ser al fin y al cabo el problema al cual este sujeto se enfrentaría y que le generarían en síntomas depresivos. Por otra parte, tenemos tipos de problemas concretos. En primer lugar, tenemos las situaciones adversas. Notarán que cada uno de estos es puramente conductual, ya como se darán cuenta. En las situaciones adversas tenemos justamente aquellas situaciones específicas en las cuales se desata un carácter punitivo. Por ejemplo, una persona está muy preocupada, un estudiante joven está muy preocupado porque tiene que estudiar sus exámenes. Entonces, como tiene que estudiar sus exámenes, sabe que la presión añadida de sus padres es tanta que le impide que él pueda estudiar, porque al fin y al cabo estudiar le acerca o le hace pensar en ese examen y por tanto se inhibe, se paraliza y termina por no estudiar. Ahora bien, eso produce el efecto contrario, es que la persona se obstaculiza a sí misma y por tanto no puede solucionar este problema de la mejor manera posible. Ya veremos cuáles son los estilos de solución que se pueden dar a los problemas concretos y cuáles son aquellos que producen adaptaciones positivas y cuáles son los que producen adaptaciones negativas. Por otro lado tenemos la pérdida de refuerzos. Quizás un joven o una joven estaba estudiando o estaba aprendiendo a tocar un instrumento, venía progresando bastante bien porque tenía un profesor que lo animaba y lo alentaba, además de alguna manera guiar su proceso, pero en cierto punto ya no tiene quizás la economía, no puede sostener económicamente tener un profesor y por tanto debe continuar su aprendizaje por sí solo. Ahora bien, quizás al no tener este refuerzo constante del profesor, este estudiante se inhibe y poco a poco va dejando las prácticas hasta cesar completamente la práctica del piano, por ejemplo. Entonces aquí el problema estaría entonces en que la persona ya no tiene quizás el refuerzo positivo que antes poseía y por tanto no puede continuar con esa tarea. Y ese sería el problema específico de esta persona. Por otra parte tenemos la frustración. La frustración en cierto punto engloba o estaría en cierto punto implícita en todos los tipos de problemas, pero refiere mayormente, como ya mencioné hoy, a tener un deseo específico que no puede ser cumplido bajo ningún punto. Es una persona que, por ejemplo, un joven que quiere tener pareja. Este joven al no poder tener pareja se frustra enormemente y por tanto se cierra la posibilidad de abrirse a otras personas cuando en realidad quizás el objetivo específico sería todo lo contrario, sería buscar que esta persona logre poder abrirse constantemente a nuevas personas, conocerlas, para poder quizás, mediante esas nuevas experiencias, abrirse camino y poder quizás conseguir una potencial pareja. Por tanto, tenemos luego el conflicto personal e interpersonal, que estaría también, como ya mencioné, implicado quizás en todos los tipos de problemas concretos. En donde tenemos el conflicto personal entraría mayormente sobre todo aquello que tiene que ver con los ideales personales, es decir, aquello que nosotros consideramos moralmente bueno. Podríamos tener un problema entonces con un estudiante que se esfuerza mucho por estudiar, pero sabe que el profesor con el cual se va a encontrar es un profesor que es muy despistado. Y se enteró quizá en los pasillos que otros compañeros se copiaron y se salieron con la suya, pudieron sacar una nota excelente que él quizás no puede sacar por su propio esfuerzo. Ahora bien, esta persona se encuentra con un dilema interno, tiene un conflicto que no puede resolver y es que por una parte considera que copiar está mal, pero por otra sabe que si lo hace quizás puede obtener un mejor resultado que estudiando y de alguna manera derrochando un esfuerzo que él consideraría que es al fin y al cabo innecesario en este caso. Luego tenemos un conflicto que sería interpersonal. En los conflictos interpersonales lo que se pone en juego es la expectativa que tenemos en relación al otro.
esta expectativa entonces se encontraría de una manera alterada y por tanto, por ejemplo, esperaríamos en un trabajo en grupo en la facultad que todos los compañeros aporten de manera equilibrada para el trabajo. Ahora bien, nos encontramos en muchos casos con que hay estudiantes que hacen de más y otros estudiantes que se aprovechan de eso para hacer justamente de menos y aún así obtienen la nota de arriba. En este punto, el caso entonces estaría en que quizás el estudiante que se esfuerza de más para llegar con el trabajo esperaría que estos compañeros hicieran más de lo que hacen y por tanto se encontraría entonces con un conflicto interpersonal en el cual no puede dar una fácil solución. Luego de esto debemos pensar entonces, como ya mencioné en este término, cómo podemos concebir a la solución. Y para eso tenemos que pensar que es un cambio acerca de la naturaleza del problema o, en su defecto, un cambio en la reacción que tenemos acerca de ese problema. Porque esta diferencia es muy importante, porque nos permite discernir entre lo que sería la realidad externa, la realidad que podríamos denominar como objetiva, es decir, cambiar la naturaleza del problema implicaría entonces modificar las condiciones ambientales dentro de las posibilidades de cada uno, mientras que por otro lado estaría este cambio de reacción, es decir, cómo modificamos nuestro pensamiento acerca de esta situación para que deje de ser tan problemática como se nos presenta originalmente y por tanto eso genera un cambio a nivel fisiológico, es decir, la emoción que nos prepara para una acción sea más propicia para que en nuestro accionar nos podamos desempeñar mejor. En muchos casos, quizás, por ejemplo, podría haber una persona, un estudiante que sabe mucho acerca de una temática, aún así él piensa que no sabe lo suficiente o piensa que será juzgado por sus compañeros y por tanto se inhibe a la hora de exponer. En este caso lo que habría que modificar ahí es el pensamiento que tiene esta persona acerca de los demás, acerca de la mirada del otro, para posteriormente de alguna manera reducir el nerviosismo y el estrés que le produce exponer y por tanto eso reduciría enormemente esta niebla mental que impide justamente articular los conceptos de manera correcta. Entonces tenemos justamente variables concretas que deben ser estudiadas cuando pensamos en una solución. ¿Y cuáles son estas variables concretas? Sobre todo tienen que ver con el análisis costo-beneficio, tal y como está explicado acá. El análisis beneficio-coste tiene que ver con que al planear la solución debemos explicar, es decir, debemos buscar determinar no solamente qué, de alguna manera, qué nos va a dar esa solución en lo inmediato, en el tiempo más cercano, sino que debemos pensar en esto a largo plazo. Es decir, debemos concatenar causa y efecto para buscar establecer a partir de esa red causal que al fin y al cabo cuál es la solución más óptima para el día de mañana sobre todo. Es decir, no hay que olvidar que dentro de una de las variables también está el bienestar emocional y el bienestar social, es decir, que seamos aceptados por los demás, por ejemplo, pero que también nosotros nos sintamos bien con la solución que estamos dando. Por ejemplo, una persona quizás puede disfrutar más del tiempo en soledad y aún así se encuentra con un problema y es que quizás es considerado como raro por su grupo de amigos al no querer juntarse tan a menudo. En ese caso la persona podría encontrar un equilibrio entre su bienestar personal y el bienestar social al querer justamente vincularse con los demás, aunque establecer horarios específicos en los cuales se encuentra más predispuesto y siempre y cuando le apetezca realmente. Entonces justamente sería aceptado por estos amigos y al mismo tiempo también podría conservar su bienestar personal al tener sus momentos de soledad para dedicarse a sus tareas concretas desde su casa, por ejemplo. Este análisis beneficio-costo también tiene que ver con, además de estas variables concretas, tienen que ver con el análisis objetivo, es decir, la persona tenga los recursos, sobre todo financieros y ambientales, para poder desempeñarse en una tarea concreta. Es decir, si la persona vive en un pueblo muy pequeño en el cual no hay muchas artes y quizás quiere desempeñarse en una específica, entonces aunque no pueda, quizás sí tiene los recursos económicos para trasladarse a una ciudad más grande en la cual sí puede desempeñarse en esa arte, ya que ahí sí se den clases acerca de eso. O quizás todo lo contrario, quizás una persona que ya de por sí vive en una ciudad grande pero vive en un sector quizás de menos recursos y por tanto no puede desempeñarse por un déficit financiero en esa área concreta en la cual él quiera desempeñarse. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande entre lo que sería de alguna manera concebir la solución y ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque aquí se van a ver sobre todo las inhibiciones y los déficits emocionales en los cuales la persona se enfrente, ya que en lo abstracto quizás la persona pueda de alguna manera dilucidar cuál es la solución específica para un problema específico. Ahora bien, a la hora de aplicarla, aquí se van a ver sobre todo estos déficits emocionales a nivel de dos estilos de respuesta. Estos dos estilos de manera son los que se buscan evitar para modificar por un tercero que lo voy a explicar a posteriori. En primer lugar tenemos el contraste de estilos entonces, en el cual primaría sobre todo, en los casos en los cuales sobre todo, por ejemplo, una persona asiste a consulta, es que
tiene una impulsividad, por ejemplo, muy grande. Entonces, al discutir con su pareja, por poner un ejemplo específico, la persona discute con su pareja, este joven discute con su pareja y al discutir termina gritando, termina enojándose. Es impulsivo porque entonces lo que pasa es que quizás la pareja termina por hacer lo que él quiere que haga porque tiene miedo, porque quizás se sorprende de que la reacción de esta persona. Ahora bien, al sostenerse esto en el tiempo, lo que sucede a posteriori es que esta persona termina dejando a este paciente. Entonces el paciente se pregunta, claro, esto me dio una resolución, es una solución que en cierto punto me sirvió durante un tiempo, pero no lo pude mantener en el tiempo. Y ahí se ve este carácter impulsivo de la conducta. Y por tanto justamente tiene que ver acá que la persona no fue capaz de darse cuenta de que si lo hacía constantemente, esto iba a conducir a una ruptura en la relación. En otro lado tenemos por ejemplo el ejemplo del estudiante que mencioné hoy. Aquel estudiante que quiere estudiar, que quiere desempeñarse bien en un examen y por esa presión añadida tanto de sí mismo como parte de los padres, termina por paralizarse y no puede estudiar absolutamente nada. Porque estudiar en cierto punto le recuerda el examen, entonces prefiere hacer otras actividades lúdicas en las cuales se puede olvidar de eso. Ahora bien, está posponiendo algo, postergando algo que tiene que hacer y por tanto está haciendo un estilo que quizás puede, como ya mencionamos, darle un cierto bienestar momentáneo, un bienestar emocional momentáneo durante ese periodo concreto, aunque al acercarse progresivamente al examen las ansiedades van a aumentarse y la persona quizás se dé cuenta y desperdició todo su tiempo que podría haberlo empleado quizás afrontando niveles de estrés que si bien iban a ser altos, iban a conducir al resultado esperado y por tanto a un bienestar emocional grande a futuro al evitarse tanto su propia decepción como la decepción de sus padres. Ahora bien, entonces, ¿cuál sería el estilo concreto? El estilo es el estilo racional. Es un estilo más estructurado, al fin y al cabo eso implica la razón, en el cual se pueda de alguna manera sistematizar una respuesta concreta y la persona sea capaz de separarse la realidad objetiva y sus prejuicios o expectativas o inferencias acerca de lo que sería esa realidad. Es decir, en muchos casos el problema no es el obstáculo per se, sino cómo percibimos ese obstáculo y por tanto cómo nos desempeñamos en relación a él. Y para eso vamos a pasar a los 5 pasos que tiene este modelo y al fin y al cabo para explicar cada uno de ellos y poder entonces comprender o tener una idea cabal acerca de cómo funciona este procedimiento que suele ser bastante corto en tiempo y por tanto suele tener resultados bastante rápidos y bastante seguros. El proceso, como ya mencioné, tiene 5 etapas específicas, siendo la primera de ellas la orientación hacia el problema. Al fin y al cabo lo que se pone en juego acá es la percepción. La percepción tiene que ver con esta concepción, esta filosofía acerca del problema. Lo que se busca modificar acá la mayoría de las veces es dejar de considerar el problema de una forma muy rígida, de una forma en la cual la persona considere de forma absoluta que este problema no tiene ningún tipo de solución, porque al fin y al cabo los problemas si no tienen solución dejan de ser problemas, digamos. Una persona puede quizás no volar y no por eso va a pensar que eso es un problema, es decir, que la ley de la gravedad es un problema, porque la ley de la gravedad permite muchas cosas e impide otras. Quizás va a buscar mecanismos con los cuales poder volar artificialmente y al fin y al cabo eso fue lo que hizo el humano para poder construir aviones originalmente. Es decir, este ejemplo que parece muy bobo sirve para ilustrar justamente cómo se ve esta filosofía. Quizás dos personas con el mismo ingenio para construir los primeros prototipos de aviones, si se hubiesen concebido un problema de la misma manera, no habrían llegado a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque las dos personas podrían haber tenido la misma inteligencia, pero una de ellas, por pensar que era incapaz, nunca lo habría ni siquiera intentado, porque habría pensado entonces que volar era del todo imposible y nunca habría diseñado mecanismos para quizás lograrlo el día de mañana. Mientras que otra persona, en lugar de concebir el problema de forma absoluta, lo concibió de forma relativa y quizás aceptó que quizás en ese momento no iba a ser posible, pero quizás más adelante, con una idea específica, podría enfrentarse a esta circunstancia y modificarla en cierto punto. Entonces tenemos que tener en cuenta que en este tema del problema específico debemos considerar la causa y el contexto, es decir, qué produce este problema específicamente para a partir de ahí buscar determinar qué es aquello que puede modificarse. Quizás la causa del problema pueda ser modificada y quizás con eso también el problema se solucione de raíz, o quizás la causa no puede ser modificada porque es una causa que no podría haber sido evitada. Por ejemplo, quizás un estudiante se desempeña bien en una materia, pero hay un cambio de profesor. Este cambio de profesor se da porque el profesor originalmente tuvo problemas de salud y por tanto debieron cambiar por un suplente. Ahora bien, este suplente no explica la materia de la misma manera, con el mismo afán,
y por tanto este estudiante siente que su desempeño bajó enormemente y piensa, con el otro profesor me iba mucho mejor y la verdad que me gustaba mucho más sus clases. Ahora bien, en este caso rastreamos la causa y sabemos que es el cambio de profesor lo que le produjo esto. Ahora bien, eso no significa que esa persona pueda modificar eso porque el problema de salud lo iba a tener igual la otra persona. Es imposible retroceder en el tiempo. Entonces lo que este estudiante lo que tiene que buscar hacer es justamente poder estudiar esta matemática en su casa de una manera más didáctica que le recuerde al modo en el cual lo aprendía de su viejo profesor. Luego de eso tenemos que la valoración personal, que tiene que ver, o aquí se va a poner en juego justamente los sesgos específicos. ¿Y cuáles son los sesgos más típicos? Primero que nada, la inferencia arbitraria, es decir, concluir por un factor específico de la realidad que yo ya no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces yo tengo que enfrentarme, por ejemplo, a 10 ejercicios de matemática, veo uno de ellos, veo que no soy capaz de completarlo y por tanto asumo que no voy a poder completar ninguno de los demás. Luego tenemos la personalización, es decir, esto me pasa solamente a mí, o esto no sé por qué me está pasando, pero siempre me pasa a mí, y por tanto la persona siempre termina asumiendo este problema como parte de su identidad. Yo soy tímido, por eso no puedo hablar con otras mujeres, por ejemplo. Soy justamente muy temeroso y soy también muy bobo, por eso no puedo exponer en público. Entonces, al definirse de esa manera, se limita en su posibilidad de poder justamente llegar a alcanzar esa conducta que considera imposible en ese momento. Ahora bien, si lo piensas desde otra perspectiva, como no tengo los conocimientos ahora de los que tendría que disponer para poder exponer o hablar en público, entonces la cosa cambia. No tengo quizás las habilidades sociales para poder interactuar con mujeres. Entonces la cosa cambia porque ya se trata de algo que se puede adquirir y por tanto se puede mejorar y el sesgo entonces estaría modificándose desde esa perspectiva. Luego tenemos el control personal, es decir, qué tanto la persona puede apropiarse de esta idea de que puede cambiar las cosas y adaptarla tanto desde un marco teórico puramente abstracto a un marco más práctico, y ahí se va a poner en juego el compromiso, es decir, qué esta persona es capaz de justamente trasladar a esta realidad, qué tanto está dispuesto a gastar en cuanto a tiempo y sobre todo en cuanto a esfuerzo, qué tan dispuesto estoy yo a sentarme realmente en la silla a estudiar si realmente quiero rendir y quiero que me vaya bien este examen, por ejemplo. Ahora bien, nosotros desde la hipótesis propia de Arthur Nessou vamos a justamente a concluir en que una condición necesaria y suficiente para que exista un trastorno emocional es justamente que haya un problema que pueda tener estas características de ser modificado sobre todo. Es decir, que objetivamente existe la posibilidad de modificar ya sea el problema como tal o nuestra reacción ante él. Por tanto, una vez que nosotros de alguna manera valoramos todos estos aspectos, pasaríamos a la segunda etapa que tiene que ver con la definición y formulación. Y la definición y formulación del problema se va a dar en base a la recogida de datos en un primer momento. Esta recogida de datos tiene que ver no solamente con las tareas específicas que tenemos que desempeñar, sino con el rol en el cual nos estaremos aplicando. Es decir, una persona tiene que saber, por ejemplo, si quiere exponer en público, tendrá que justamente pensar cuál es su público objetivo, es decir, si esa persona es un estudiante, es un profesor universitario, entonces tiene que asumir que la tarea requiere cierta elocuencia y cierto manejo del tema. Ahora bien, una vez tenido esto, debe justamente pensar en su rol. Si es un profesor, debe tener otras cosas más informales, pero que tienen que ver con el diálogo, con aceptar que existe la posibilidad de que puedan preguntarle cosas, tener en cuenta cuál es la vestimenta apropiada para ejercer esa labor, y por tanto, a cierto punto, esto tendría que ver con el rol concreto en el cual se está desempeñando y que es igualmente importante que la tarea en sí. Luego tenemos que tener la comprensión lógica. Debemos justamente ser nosotros capaces de explicar por qué este problema nos está afectando y en base a esta concatenación de causa y efecto vamos a justamente poder dar cuenta de una respuesta concreta, pero sí, no sin antes nosotros comprender, nosotros entender cognitivamente por qué esto se está dando. Luego, a partir de eso, estableceremos los objetivos que difieren de las metas, ya que la meta como tal es algo más abstracto, es algo que no se puede captar y que tiene que ver sobre todo con el bienestar, con el superar el desafío, es decir, dejar de concebir el problema como una catástrofe y empezar a concebirlo como un desafío que puede ser superado. Tiene que ver con la filosofía. Ahora bien, los objetivos tienen que ver con estos pequeños pasos que vamos dando para acercarnos a la meta. En este caso, por ejemplo, el objetivo sería de la persona que no puede exponer es, en primer lugar, pararse frente a la cámara y poder hablar, poder dar una clase en frente de la cámara. El segundo paso quizás sería poder hablar en público, a un público más cerrado, puede ser por ejemplo amigos cercanos, para luego a posteriori poder justamente hablar con un público ya donde existan personas desconocidas y que esto no le genere tanto malestar. Esta exposición progresiva o desensibilización
a un estímulo en el cual no estamos acostumbrados, es lo que va a llevar progresivamente a que la persona pueda adaptarse y pueda desempeñarse de mejor manera y alcanzar finalmente la meta propuesta. Y finalmente debemos reevaluar. Es decir, una vez que nosotros tenemos en cuenta todo esto de plano abstracto, debemos justamente comenzar a reevaluar entonces si no nos faltó nada, si realmente pudimos definir el problema que nos está afectando de manera específica y estamos conformes con esa definición y sabemos dar cuenta de que realmente tenemos un entendimiento a nivel solamente cognitivo, un entendimiento acerca de qué es aquello que está implicado en este problema y por qué nos afecta tanto. Una vez que podamos justamente dar cuenta de que efectivamente ese es el problema específico, vamos a la generación de alternativas. La generación de alternativas refiere justamente a soluciones específicas, soluciones concretas que van a diferir de las soluciones, como ya mencionamos con anterioridad, que eran mayormente evitativas o eran impulsivas. Aquí justamente buscamos consolidar nuevas respuestas en base a una cantidad. Es decir, buscamos un desempeño creativo, una lluvia de ideas, por ejemplo, en la cual tengamos justamente muchas ideas a nuestra disposición, muchas respuestas posibles que de alguna manera, al tener muchas respuestas, nosotros nos daremos cuenta que al tener mayor respuesta tenemos mayores probabilidades de tener éxito al menos con una. Luego el aplazamiento del juicio, esto es muy importante porque tendemos justamente ya a evaluar o a justificar si esto es bueno o es malo de antemano. Ahora bien, lo que buscamos acá no es eso, sino que lo que queremos acá es lograr que podamos concebir todas estas ideas como igualmente válidas, para posteriormente, si solamente tenemos estas ideas así de forma abstracta y sin analizarlas justamente de manera excesiva, nos daremos cuenta que podemos analizarlo desde una perspectiva más variada, es decir, conformar una cierta quizás combinación de ideas, que quizás estas ideas por separado parecerían ideas que no servirían para nada, pero al justamente vincularlas nos daremos cuenta que quizás tienen mucho sentido. Quizás, por ejemplo, pensaríamos que sería caminar en una zona en la cual esté muy poblada o que en un horario muy específico en el cual haya mucha gente, podría parecer irrelevante para exponer en público, porque no voy a hablar, no voy a hablar frente a toda esta gente. Ahora bien, exponerme progresivamente a eso puede ser justamente el primer paso para luego empezar con estas exposiciones, como ya mencioné, de temas para desconocidos, por ejemplo. Luego tenemos la toma de decisiones específica. La toma de decisiones ya justamente es la antesala a la puesta en práctica, al último paso, y por tanto ya debemos anticipar las consecuencias, no tanto lo que sea el problema y la solución específica, sino las consecuencias que tendrá a futuro elegir una respuesta u otra. Al pensar en la consecuencia debemos justamente separarnos de nuestros sesgos, separarnos sobre todo de un sesgo que es el pensamiento catastrofista, que nos induce a pensar que esta solución nos derivaría prácticamente en la muerte, cuando en muchos casos lo único que quizás representaría es un momento de incomodidad y ya. A nosotros justamente anticipar estas consecuencias podremos evaluar los resultados. Evaluamos sobre todo a nivel abstracto hasta esa etapa, o haremos sensibilizaciones imaginarias para justamente afrontar esta temática, este problema, perdón. Y retrocederemos si es necesario, es decir, si justamente en esta anticipación o en esta elaboración en definitiva nos encontramos con que no estamos satisfechos con la respuesta que estamos dando, con la solución que nos planteamos, es justamente necesario que seamos capaces de retroceder e ir al punto 1 si es que hace falta, es decir, ir a la filosofía más básica que tenemos, a los esquemas cognitivos que tenemos en relación a una temática. Incluso aunque no parezca necesario, podemos volver al paso 1. Al fin y al cabo, lo que importa acá es que a la hora de poner en práctica seamos capaces de dilucidar si lo que nosotros estamos poniendo en práctica realmente es algo que nos va a traer buenas consecuencias. Luego, al fin y al cabo, llegamos al último punto, que tiene que ver con llevar a cabo la solución. Una vez que llevamos a cabo esta solución, quizás notaremos efectos inmediatos, por ejemplo, o quizás la pasaremos igual de mal que como esperamos en el pensamiento catastrófico. Ahora bien, no hay que alarmarnos, esto puede suceder. Lo que importa entonces aquí es el autorregistro de aplicación y sobre todo de resultados, porque en muchos casos quizás nosotros, desde nuestra subjetividad, reaccionamos de la misma manera, pero el entorno no reacciona igual a como nosotros esperábamos. Es por eso que tenemos que tener en cuenta sobre todo la perspectiva de un otro también, que nos puede ayudar a determinar si esta reacción de los demás fue como nosotros temíamos o quizás fue mucho mejor. Por ejemplo, un estudiante, como ya mencioné hoy, termina exponiendo y siente unos nervios enormes. Ahora bien, tiene un amigo de confianza y le pregunta a este amigo o le pide
que vaya viendo, que vaya mirando a los compañeros, que al mirar a los compañeros vaya diciéndole, una vez que termine la exposición, si alguno de ellos se burló o se rió de él. Entonces se encontrará que al final, pese a que estuvo muy nervioso y quizás titubeó en ciertos momentos, una vez que habla con el amigo le dice, la verdad salió muy bien y nadie se rió de vos. Y quizás eso cambia entonces su perspectiva. Se enfrentó al problema y recién al enfrentarse al problema se dio cuenta de aquello que ya tenía anticipado como una de las posibles consecuencias más positivas terminó siendo real. Eso termina modificando su conducta y su pensamiento acerca de lo que implica exponer en público. Entonces tenemos justamente la autoevaluación del bienestar, y es que la persona puede aplicar esta solución constantemente, no solamente es una sola vez, sino que esto se tiene que repetir. Al repetirlo, esta persona se puede encontrar con que en su subjetividad se siente mucho mejor una vez que lo hizo más de una vez. Al hacerlo más de una vez justamente se da cuenta que no era tan grave y que por tanto sus niveles de nerviosismo baja, su estrés también baja y consecuentemente mejora su elocuencia y puede desempeñarse de mejor manera frente al público. Luego tenemos el autorreforzamiento. Una vez que esta persona se expone a aquello que tanto temía, puede decir, bueno, a partir de ahora o cada vez que expongo o que tengo un examen que es muy difícil oral, después voy a salir a comer con mis amigos o voy a salir a comer con mi pareja. Entonces esta persona disfruta de un momento muy lindo, muy agradable, luego de haberse animado o luego de haber concretado aquello que tanto temía. Y finalmente, en el caso de que, por ejemplo, esta persona se exponga en público y no se sienta del todo bien o sienta que de alguna manera fue quizás sí humillada desde su perspectiva, exagerada, fue humillada por otra persona, por ejemplo, alguien se rió o quizás tuvieron un momento y quedó como objeto de burla, al menos quizás por algún compañero que le caía mal. Entonces lo que puede pasar acá es que la persona recapitule y recicle, es decir, que la persona retroceda un par de pasos anteriores dentro de la solución y diga, voy a practicar un poco más con algunos amigos, exponer para finalmente después volver a exponer en público y hacerlo realmente de una forma que a mí me convenza y que no haga que otros compañeros puedan burlarse de mí, por ejemplo. Ahora bien, entonces, una vez que tenemos esto en cuenta, vamos a explicar así de forma muy breve, a modo de cierre ya, cuáles son algunas de las aplicaciones específicas o ámbitos o públicos destinados en los cuales se ha aplicado este modelo y ha el resultado eficaz. En primer lugar tenemos la aplicación clínica, es al fin y al cabo para la cual toda la exposición se dio en relación a esta aplicación clínica y tiene que ver con la orientación positiva hacia que el problema tiene una solución y sobre todo reducir la orientación o la percepción negativa acerca de este problema, es decir, reducir la perspectiva del problema como una catástrofe y aumentar la perspectiva del problema como un desafío a ser superado. Esto se tiene que dar sobre todo en los casos, por ejemplo, de depresión, en los cuales la orientación negativa tiene que ver con que se concibe la catástrofe más inminente como la vida misma. O el dicho de otro modo, ya que me expresé un poco mal. Quiero decir entonces que lo que se está refiriendo esta persona cuando piensa en que la vida es lo peor que hay, se refiere a todo, a todas las conductas que ejerce día a día. Ahora bien, esto puede ser modificado paulatinamente, pero aquí está el problema y por qué esto es tan complejo, sobre todo en un trastorno como la depresión. Porque en muchos casos el problema puede ser no tanto la emoción como tal o el padecimiento que tiene esta persona, este hastío de vivir y esta tristeza constante, sino que el problema justamente es lo que ya mencioné hoy, tiene que ver más que nada con la poca exposición, por ejemplo, al sol, el estar justamente aislado, el no poder hacer actividades y quizás una vez que se modifica eso e incluso pensando que no va a tener ningún resultado, esto puede conllevar progresivamente una mejoría, ya que se traslada el eje del problema de lo interno a algo externo y por tanto al trasladarlo a algo externo la persona se separa de soy depresivo y empieza a pensar tengo síntomas de tristeza porque hago esto y quizás si dejo hacer esto puedo mejorar. Entonces ese cambio de perspectiva ya modifica también a nivel emocional, modifica una vez que haga el autorregistro y la autovaloración, modifica entonces cuál es su respuesta y sobre todo su reacción a nivel emocional a ese problema específico, digamos, que ya no es un problema interno, sino que ya fue externalizado. Si quieren justamente indagar acerca de esto, también hay otro modelo que es muy parecido en este aspecto concreto, que es el modelo de la psicoterapia narrativa. Tienen videos en el canal al respecto por si les interesa. Luego tenemos el efecto o lo aplicado en terapeutas y tiene que ver sobre todo con los sesgos que uno puede tener al conceptualizar casos y esto es muy posible o es muy probable que uno tenga. Uno en cierto punto quizás
tiene un paciente que transitó por un problema o que está transitando un problema en el cual uno mismo transitó dificultades. Y por tanto, al conceptualizar este caso, suele atribuir características que uno mismo padeció. Y por tanto, esta psicoterapia o este modelo, sobre todo nos permite analizar este paso uno, el paso de orientar hacia el problema y percibir cómo percibimos este problema, porque quizás nosotros también lo vemos como algo que es imposible de ser modificado. Y entonces quizás tenemos el juicio o la perspectiva de otro psicólogo, otro profesional, que nos dice, quizás vos estás asumiendo esto de esta forma específica y estás centrando tu foco, el objetivo, en algo que no necesariamente tiene por qué ser el objetivo principal. Y entonces al pensar en esto, y ahí pensamos, claro, en retrospectiva quizás lo estoy analizando muy desde mi sesgo, me estoy personalizando en el caso del paciente. Y al justamente caer en este error, estoy sesgado y por tanto termino una solución que quizás puede ser eficaz o puede ser buena, pero no necesariamente puede ser la mejor. Y ahí está el punto. Y luego tenemos entonces a los cuidadores preparados. Como ya mencioné, los cuidadores preparados se encuentran muy afectados principalmente por la multiplicidad de roles. Por una persona que tiene que cuidar de un enfermo de cáncer, por ejemplo, debe ser el amigo, debe ser también una especie de padre, debe ser quizás, puede ser la pareja también incluso, y debe asumir toda esta clase de roles de cuidado y por lo tanto debe encargarse de muchísimas cosas que no les corresponderían en otros casos, y al hacer esto se encuentra sobrecargado y eso va a tener las consecuencias emocionales y psicológicas. Las consecuencias emocionales y sobre todo cognitivas serían mayormente que la persona se encuentre muy estresada, se sienta confusa, sienta ansiedad, sienta miedo, antes justamente no puede dar una respuesta mejor a esto. A partir de ahí se elabora este acrónimo COPE, que tiene que ver sobre todo con, la primera letra tiene que ver con las conductas que nosotros aplicamos o que nosotros nos permiten comprensión del problema. Esta comprensión tiene que ver sobre todo con poder entender cuál es la etiología o cuál es la raíz que tiene el problema específico que no estoy transitando yo, pero sí transita otra persona que a mí me importa. Una vez que nosotros somos capaces de alguna manera, poder abordar esto y poder ayudarlo, nos encontraremos con que esto se puede de alguna manera acentuar o justamente incrementarse siempre y cuando nosotros tengamos la información específica e información experta. La información experta es otro de los elementos del acrónimo que resulta de suma relevancia y es que justamente requiere que nosotros tengamos la perspectiva de un otro, la perspectiva de un otro profesional que nos pueda guiar y orientar acerca de cómo debemos abordar esto para no sobrecargarnos nosotros y también abordar esto desde un optimismo. El optimismo es muy necesario. ¿Por qué? Porque el optimismo refleja un choque necesario, lo pienso yo, entre la perspectiva o la filosofía que uno puede tener optimista acerca de que este paciente o este amigo o esta pareja puede mejorar, y eso quizás puede de manera levantar el ánimo de este paciente que quizás está muy afectado, está muy dolido y desconsolado porque piensa que no tiene una salida. Entonces uno se posiciona entonces como un sostén, como un ideal que termina por contribuir enormemente al bienestar emocional y a transitar esa enfermedad de la mejor manera. Dicho esto, ya concluimos con la exposición de hoy. Esta sería la temática. En cierto punto hicimos un recorrido bastante amplio, explicamos los antecedentes, pusimos ejemplos, pudimos conceptualizar también qué es un problema, cómo será la solución y cuál es la solución específica que se busca de una manera consolidar a partir de las 5 etapas o 5 pasos que justamente se buscan poner en práctica para mejorar la calidad de vida de los pacientes o de quienes cuidan de pacientes. Así que si bien en el próximo video probablemente vamos a continuar con otro modelo de la psicoterapia también poco conocido que puede resultar también muy interesante. Así que bueno, sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.